la pauta, José, y vamos ahora a una nota. Intentamos hace unos días hacerla, tenemos muchas ganas de hablar con él. Es el actor Luis Machín, que viene a Córdoba este sábado. Va a estar realizando allí un conversatorio que tiene que ver con el teatro, pero también con el psicoanálisis. Saludamos ya mismo a Luis Machín y comenzamos a charlar con él. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saludan Miguel y Josefina aquí en Ciudad U. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, Luis. Muchas gracias por recibirnos, No, gracias a ustedes. Bueno, Luis, tenemos el 8 una actividad que es un conversatorio. Vas a estar allí con Mauro Gross, también un amigo de este programa, el licenciado Mauro Gross. Y allí el tema que aparece es teatro y psicoanálisis. Te hemos visto en la obra de Freud, la última sesión, pero ¿cómo es que vos también empezás a tener ganas y deseos de participar en esto que mezcla un poco lo que es el teatro, conocemos tu profesión, pero aparece el psicoanálisis? ¿Qué te atrapa de allí? Bueno, en principio que son actividades que tienen puntos en común y que toda posibilidad de diálogo y de intercambio siempre viene muy bien. El punto de partida es porque, bueno, yo llevé a Córdoba la última sesión de Freud y ahí me contactó Mauro Gross para empezar a pensar esta charla y empezar a pensarla en relación a estos puntos en común, ¿no? Cómo uno va a la sesión de psicoanálisis, cómo uno abarca todo lo que es el proceso creativo, el proceso creativo de lo que es ir a hacer una función, la conformación del personaje, los puntos en común que pueden existir entre la sesión psicoanalítica, la función. Algunas cosas, por supuesto, uno les va encontrando esos puntos en común y otras nos vienen muy bien para eso, para pensar dos ámbitos que supuestamente no son parecidos y cuáles son estos ejes que atraviesan a ambas actividades. Luis, estaba viendo, y hay algún detalle de tu historia que me llamó la atención, que en un principio, por lo que vos referís, estabas muy vinculado a la religión, a la fe. ¿Cómo es esta cuestión de ser un hombre de fe por un lado y por otro lado ahora con el psicoanálisis interpretaste a Freud, que justamente era un hombre totalmente de ciencia, ¿no? Que veo como que si lo pienso a primera mano, digo, hay ciertos lugares que se contraponen ahí, o posiciones que se contraponen. Bueno, ahí ya entraríamos en un tema que sería muy rico para la charla del sábado, ¿no? Hasta dónde uno se piensa como actor con determinadas creencias y hasta dónde uno como persona las tiene. Esto que vos decís es un dato de mi persona, ¿no? Yo durante muchos años abracé la religión católica y fui parte de grupos muy activos dentro de la acción católica. Con el tiempo y el descubrir el teatro me fue apartando de la religión. Y bueno, mi posición ahora está mucho más cercana a lo que es la posición científica o lo que sería la posición de Freud. Ahora, no porque yo interprete a Freud necesariamente tengo que ser alguien de las ciencias o creer profundamente en la ciencia. Yo estoy haciendo un personaje. Ahora, ¿hay comunes denominadores? Sí, los hay. Yo como persona me siento mucho más cercana al personaje que interpreto, que es a Sigmund Freud, que el personaje que hace mi compañero de escena, que es Cliff Lewis, que era católico, y la obra va de eso, ¿no? Va de cómo hay posiciones tan distintas, intentar encontrar algún común denominador. Ahora, yo soy una persona que compongo personajes, que armo personajes en diferentes historias. Ahí, bueno, ese, por ejemplo, sería un tema que si sale en la charla es bien rico. Como uno, con una creencia que no tiene nada que ver con la del personaje, sin embargo lo aborda. Bueno, como los psicoanalistas, frente a tantas historias que le cuentan, tienen que estar, primero que nada, preparados, ¿no? Para abarcar tantas personalidades como pacientes tienen. Y después, ¿qué se genera en ese campo del psicoanálisis, en lo que es esa sesión, en esos 40 minutos, una hora, 15, lo que fuere,
qué se genera, cómo se genera el contacto con el paciente, qué cosas del paciente el profesional toma, cuáles cosas deja pasar porque conviene dejarlas pasar y retomarlas en otras sesiones. Bueno, con las funciones de teatro hay cosas que sin duda son similitudes que valen mucho la pena destacarlas y bueno, y por eso un poco las conversaciones con Mauro Gross fueron por estos carriles, ¿no? Tratar de poner el ojo, de poner la lupa en necesidades diferentes en las terapias y en la actuación. Con respecto a eso que decías de estar en contacto con los personajes, has hecho miles de personajes durante toda tu vida actoral. ¿Algunos te han marcado más o te hicieron despertar esto, cambiar tus creencias, tratar de investigar más, te generaron más, obvio que más interés que otros, pero digo, algunos te han hecho profundizar más o hacer un cambio en tu vida a haberlos interpretado? Mira, los cambios, como generalmente pasa en la vida de las personas, son apenas perceptibles. De repente uno se encuentra en lugares que si te pones a pensar en años atrás, nunca te hubieras imaginado que ibas a estar ahí. Los cambios son muy de a poco. En lo que yo siempre creí no es en el cambio rotundo de un momento para el otro, en la curiosidad. Siempre creí mucho en la curiosidad, en lo que despierta la curiosidad, en lo que uno descubre a través de tener un comportamiento curioso. A mí el psicoanálisis en muchos aspectos de mi vida y en mi campo emocional me salvó, me salva. Yo voy a la sesión siempre con mucho interés y me psicoanalizo hace más de 30 años. El psicoanálisis me propone un campo de experimentación y de conocimiento que muy pocas otras cosas lo proponen. En mi caso, sí, la actuación. Yo soy muy curioso de la actuación. Esto que vos decís de la importancia o la relevancia o lo que uno, o lo que uno quiere a los personajes o cómo se siente cuando los compone. Bueno, sí, hay algunos que te resultan mucho más convocantes, que te abren la cabeza. En el caso de estar haciendo a Freud, para mí es extraordinario porque también empecé a pensar muchas cosas. Esta es una obra que yo la hice también hace 12 años haciendo el otro personaje. Entonces es una obra que conozco mucho. Y en este caso, por ejemplo, bueno, abre esta posibilidad de esta charla con psicoanalistas, con actores, con gente curiosa, porque la charla, la convocatoria está abierta para toda la gente. Abre esta posibilidad de intercambiar, en este caso con Mauro Gross, un psicoanalista muy reconocido de Córdoba. Para mí, los intercambios que tuve con él han sido muy ricos y sin duda que pienso que el intercambio que tengamos con la gente que se inscriba el sábado también lo va a hacer. Ahí estamos viendo la invitación en pantalla, pero Luis, te quiero sacar un momento de lo que va a pasar el sábado y preguntarte, sos un actorazo reconocido ya por el público, en la ficción te hemos visto hacer personajes históricos, hacer de villano, hacer de bueno, hacer de malo, en series, en la TV, en el cine. ¿Cómo estás viendo este momento donde justamente hay pocas ficciones, digo, en la televisión, sí hay en plataformas? Bueno, el tema del cine, lo que está pasando con el Inca. ¿Cómo viene el trabajo de los actores? En el caso tuyo, en un momento te escuché decir, en pandemia tuve que ser mi propio productor. ¿Cómo estás viendo este momento, el 2024, también donde hubo un cambio brusco a nivel de formatos de gobiernos? ¿Cómo está atravesando ese tiempo Luis Machín y desde la profesión del actor? Con enorme preocupación, como creo que una gran parte de los argentinos. En el caso nuestro, sí, es un Instituto Nacional de Cine que está cerrado, que no produce. Entonces las fuentes de trabajo están absolutamente menores, es muy poco lo que se produce. Ficción nacional no se está haciendo, no es que se está haciendo poca. Ficción nacional en televisión abierta no se está haciendo. En las plataformas algunas cosas, muchas de las cosas que por ahí se estrenan son cosas que ya se habían hecho hace algunos años. Yo lo veo con enorme preocupación porque hay mucha gente que se está quedando sin actividad.
sin la posibilidad de generar contenido y recursos. Muchas familias que se han quedado sin trabajo a partir de estas decisiones unívocas y de castigar sobre todo a un sector que saben que no apoya ese tipo de decisiones. Yo lo veo con enorme preocupación por la gran cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo en una Argentina que se está quedando sin trabajo y sin posibilidad de crecimiento en muchos sectores. Yo conozco mucho el mío y conozco muchísima gente que la está pasando muy mal. Yo estoy haciendo la última sesión de Freud, la obra, la gente la acompaña y eso siempre se agradece, pero la producción cinematográfica y la producción audiovisual en televisión abierta es nula, no es que es poca, es nula. Insisto con esto de que a veces se ven que se estrenan algunas cosas en plataformas y tienen que ver con contenidos que se han generado en otras circunstancias. Bueno, Luis, la verdad que nos encantó hablar contigo. Vamos a recordar la invitación, vamos a poner el flyer ahora ahí en pantalla, donde está el lugar, el teléfono de contacto y también en la cuenta de Instagram para este conversatorio Teatro y Psicoanálisis, el otro, la máscara, el texto y la improvisación. Luis Machín, con el que le estamos hablando, y con Mauro Gross, psicoanalista, amigo también del programa y de Ciudad U. Es duración 2 horas, es el 8 de junio, arranca a las 10 de la mañana y es modalidad online. Así que ahí están los datos para que todos aquellos... Tiene certificación para el que la necesite. Claro, también tiene justificación. Luis, te mandamos un abrazo, muchas gracias por esta charla y esperamos seguirla porque tenemos un montón de cosas para hablar con vos, recordar personajes tuyos que nos han marcado y mucho. Vuelvo a Córdoba en octubre, vuelvo a Córdoba con la última sesión de Freud en octubre, así que espero que esa sea una buena oportunidad para seguir charlando. Y aquí te esperamos acá en el programa. Un abrazo, Luis, y muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Qué grande, Luis Machín. Qué lindo charlar con él. Usted me estaba acordándome, ¿viste el caballo que hizo para en 2001? Sí, no le puedo preguntar, eso queda para la próxima. Tremenda serie. Y ese anuncio que hace, que es, pues, si uno lo ve con lo que es el archivo histórico de ese momento, la verdad que impecable, ¿no? Pero es cierto eso, que en la tele abierta ya no hay más producciones. Y eso deja abierto un montón de gente. Pero nosotros damos por sentado que todos tenemos Netflix, Amazon, y no es así. Hay un montón de gente que se quedó sin nada para ver. Y los actores están pasando un momento muy complicado, ¿no? Porque también ha sido un sector de la cultura que especialmente este gobierno lo ha puesto allí, le ha apuntado, con el tema del Inca, con el tema del quita de beneficios para hacer películas, pero también desde un lugar que ellos llaman la batalla cultural, una cosa, la verdad que es momentos muy difíciles que se están viviendo, especialmente la comunidad de actores. Exactamente.